duración. Y también hay un grupo que se denominan las leucemias congénitas. En estas son cuando se hace el diagnóstico en las primeras 4 semanas de vida y casi siempre son de tipo mieloide aguda, ¿no? Entonces, ¿qué es leucemia aguda, no? Leucemia aguda viene a ser la enfermedad neoplásica de la médula ósea. Es una enfermedad que está, digamos así, en la fábrica de la sangre, ¿no? En la matriz del hueso, el hueso esponjoso, caracterizada por la proliferación maligna de células hematopoyéticas inmaduras. Esa es la característica de tipo blástico, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Porque hay un desorden clonal de la célula pluripotencial, ¿no? Cuando hablamos de clonalidad, estamos mencionando que es una proliferación de una familia de muchas células genéticamente idénticas, pero todas ellas descienden de una misma célula progenitora. Esa es clonalidad, ¿no? Ahora, si se trata de un precursor linfoide, es una leucemia linfoblástica aguda. Si es un precursor mieloide, es una leucemia mieloide aguda, ¿no? Entonces, así. Y esta es un poco la división del stem cell. Ustedes están viendo ahí la célula madre sanguínea, ¿no? La progenitora, digamos. Y ahí se divide en una de sus divisiones, ¿no? Tiene muchas divisiones. Una célula madre mieloide, una célula madre linfoide, ¿no? La célula madre linfoide va a dar origen al linfoblasto y de ahí se van a diferenciar en linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos natural killer, NK, ¿no? En cambio, en el otro lado está la célula madre mieloide y acá se van a diferenciar en 3 poblaciones definidas, ¿no? Glóbulos rojos, plaquetas y el mieloblasto. El mieloblasto a su vez va a tener una diferenciación en células más especializadas, que son los granulocitos, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, ¿no? Y todo el conjunto entre células derivadas de la célula madre mieloide y de la célula madre linfoide vienen a constituir los glóbulos blancos, ¿no? La serie blanca o leucocitario. ¿Listo? Ese es un recuerdo nada más. En cuanto a la patogenia de las leucemias agudas, ustedes van a tener que existir por lo menos un evento de los 2 que estamos mencionando. Puede haber una alteración de los protoncogenes. ¿Qué son los protoncogenes? Son los genes normales que tienen la capacidad de dividirse, ¿no? De proliferar, de tener un ciclo de vida, o sea, nacen, crecen, se diferencian, se reproducen o se dividen y mueren, ¿no? Ese es el ciclo normal. Y esta alteración de los proto-oncogenes por diversos motivos de características genéticas, no estamos hablando de hereditarias, sino genéticas, van a hacer que se activen los oncogenes. Los oncogenes sí son ya productos mutados, ¿no? Mutados, traslocados o que tienen de lesiones y que codifican células que tienen un patrón de crecimiento propio, desordenado, acelerado. Este es el caso para las leucemias, ¿no? Y para la mayoría de neoplasias. Entonces, estos genes sí ya tienen características de ser anormales, ¿no? KRAS, NRAS, MYC, entre otros, múltiples que hay en la bibliografía. O puede ser que haya una alteración de los genes supresores, que son los antioncogenes. Estos son genes, digamos así, reguladores, que no permiten que se expresen los oncogenes, o sea, que no permiten que haya esa alteración de los protooncogenes a oncogenes, ¿no? Cuando existe una lesión de estos genes, se altera el crecimiento y la diferenciación celular. Ese es el fundamento. Y esto es lo que va a constituir la transformación neoplásica de una clona celular, o sea, de una misma familia, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que está entendido. Sigamos con patogenia. En resumen, estos genes leucemogénicos pueden estar alterados por mutación, que es una de las alteraciones que pueden provocarse, fusión a otros genes, reordenamiento, pérdida o de lesión, que también ya lo habíamos mencionado. Entonces, por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda hay la hipótesis de la doble mutación, ¿no? Para causar leucemia mieloide aguda. Entonces, la mutación de clase 1 va a conferir proliferación
o una ventaja en la sobrevida, pero no va a afectar la diferenciación. Prueba de ello son algunos genes como BCR-ABL, que están en relación con el cromosoma Filadelfia, el TEL-PDGF, y hay la mutación de clase 2, que primariamente van a comprometer la diferenciación hematopoyética, impidiendo que haya una apoptosis normal. Esta apoptosis va a estar postergada o inhibida, ¿no? Ejemplo de eso son otros genes, AML-ETO, PML-RAR alfa, que está en relación a la leucemia promielocítica, entre otros, ¿no? Entonces, en resumen, hay una ventaja en la sobrevida y proliferación y también hay un compromiso de la diferenciación. Esa es la hipótesis de la doble mutación en la leucemia amiloide aguda. Sigamos con patogenia. Entonces, al final, cuando hay estos eventos de activación de oncogenes o supresión de antioncogenes, lo que va a producir en determinadas células es un aumento de la proliferación celular, se va a detener la diferenciación normal, para el caso de las leucemias agudas, o sea, no va a lograr madurar, y al no lograr madurar, no va a lograr ese grupo celular morir, ¿no? No se va a producir la apoptosis. Entonces, se va a inhibir esta apoptosis, ¿no? Y siempre va a quedar un estado inmaduro de proliferación. Estos defectos genéticos, que no son igual que hereditarios, son adquiridos, no son congénitos, ¿no? En el transcurso de la vida se pueden presentar en los niños. Tipo de leucemia va a estar determinado por la naturaleza del oncogen y antioncogen, nivel en el cual la alteración génica afecta la diferenciación de la stem cell o célula madre hematopoyética. Otra vez el recuerdo, como es la división celular en base al stem cell o a célula madre sanguínea, ¿no? Una célula leucémica en estadio celular inmaduro de linfoblasto o mieloblasto por alguna causa no llega a completar una maduración normal o diferenciación, ¿no? Comportándose, por los motivos que hemos mencionado, como inmortal, porque va a estar inhibida la apoptosis, ¿no? Hay algunos factores que predisponen a la leucemia aguda, por supuesto. Hay trastornos genéticos, hay factores ambientales, ¿no? En trastornos genéticos, principalmente, acá tenemos todas las alteraciones que son muy frecuentes mencionarlas en el campo de la medicina, independientemente de sean especialistas o no. Síndrome de Down, Diamond-Blackfan, Bloom, Fanconi, que son alteraciones hematológicas, Klinefelter, Turner, neurofibromatosis, las inmunodeficiencias, ¿no? Síndromes raros como el síndrome de Li-Fraumeni, entre otros, ¿no? Se dice que en el caso del síndrome de Down hay una predisposición en relación a la población general de que estos pacientes hagan leucemia linfoblástica en una proporción o un riesgo de 15 a 20 veces más en relación a la población general. Factores ambientales también están involucrados, ¿no? Y acá tienen que ver un poco la radiación ionizante, que es la radiación que se usa en los equipos de rayos X, ¿no? Rayos X, tomografía, radioterapia, etcétera. No resonancia porque es otro principio físico, ¿no? Entonces, tal es así que la tecnología ha mejorado mucho en este aspecto y ya no los equipos no emiten tanta radiación como antes, ¿no? Había siempre el riesgo en las embarazadas cuando no estaban enteradas de que tenían este problema, o los médicos que hacían, o los técnicos que hacían este estudio de radiografías, que sea en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Y se producían problemas de teratogénesis. Pero esa radiación, ese nivel de radiación ya ha bajado enormemente, ¿no? No digo que esté libre de efectos secundarios la radiación en el primer trimestre, pero ya no son ya no serían tan importantes, ¿no? Entonces,
Las tomografías, obviamente que siguen teniendo emisión de radiación en un gran porcentaje, es un estudio que, bueno, por lo menos son de 10 a 15 veces más que todo, la cantidad de radiación que se emite. A pesar de que algunos estudios son bien rápidos, ¿no? Por el principio físico que tienen para hacer los estudios, igual, ¿no? Y la radioterapia cada vez va delimitando con nuevas técnicas. Ya se pasó del cobalto 60, del principio como fuente de radiación, a lo que es el acelerador lineal, y cada vez los campos con nuevas imágenes, IMR, ¿no? Que son técnicas físicas que delimitan más los campos con neoplasia de los campos sanos, ¿no? Con adecuados márgenes, todo eso. Eso ha mejorado, pero siempre existe el riesgo por la gran cantidad de radiación que pueden emitir estos equipos, principalmente tomografía y radioterapia, ¿no? Algunos fármacos que se usan también en el tratamiento del cáncer, por supuesto que pueden tener un potencial, un riesgo, no es que quiere decir que ya todos los que reciben el tratamiento van a hacer una segunda neoplasia o una neoplasia debida a estos fármacos de quimioterapia, no, no es así. Siempre existe riesgo, pero al final son otros factores que juegan, ¿no? Tanto del paciente como externos. Los alquilantes, las nitrosurias, las podofilotoxinas también, los derivados del benceno, virus como el virus Epstein-Barr, HTLV1 principalmente estarían involucrados en la predisposición a la leucemia aguda, ¿no? Uy, nos estamos pasando. Entonces, ahí estamos. Entonces, hay una clasificación morfológica. Sí, hay una clasificación morfológica. Y este es el FAB dividido en dos grandes grupos, ¿no? Son varios tipos de leucemia, ¿no? No son los únicos. Leucemia linfoblástica o linfática aguda y leucemia mieloblástica o mieloide aguda, ¿no? LMA, LLA, ¿no? Hematopoiesis en la médula ósea, una representación más específica, inclusive con mediadores de interleuquinas y otros factores que pueden intervenir en la diferenciación de los distintos tipos celulares. En la clasificación FAB, francoamericana británica, ¿no? Donde el tipo L1 por patología, por microscopía, es el más frecuente, un 85% más o menos representa esto, y es el que tiene mejor pronóstico. El L3 es el más infrecuente, es la leucemia madura, digamos así, es menos del 1%, pero esta leucemia es de mal pronóstico, ¿no? Y el L2 es en poca proporción, pero el pronóstico es ahí dependiendo qué otros factores haya de mal pronóstico. La clasificación morfológica FAB, acá tenemos el E1, bien definidas las células neoplásicas con su citoplasma pequeño, pignótico, ¿no? Las L2 con un citoplasma más claro, pero grandes igual, son células grandes en relación a los linfocitos normales o los linfoblastos normales. Las L3, están viendo ahí que hay en el citoplasma vacuolas, ¿no? Entonces, esas vacuolas es la característica diferencial de este tipo de leucemia, ¿no? Clasificación FAB de la leucemia mieloide aguda, ¿no? Puede haber 7 grupos, ¿no? Los más frecuentes vendrían a ser la M2, que es la mieloide aguda con diferenciación, la M4, M5, ¿no? Que es la estirpes mieloide, mielomonocítica y monocítica. Y también hay una M0, ¿no? Que es la leucemia sin diferenciación, ¿no? O con fenotipo mixto, tiene varias denominaciones que es muy parecida a la M1. Entonces, acá, por ejemplo, en donde está marcando la flecha, esos son los bastones de Auer, y esa es característica diferencial en el citoplasma de las leucemias mieloides tipo M2. En cuanto a la epidemiología de la leucemia linfática aguda, esta leucemia o linfoblástica representa el 75% de todos los casos de leucemia aguda, ¿no? Se dice que hay una incidencia máxima entre los 2 y 5 años, ligeramente más frecuente en varones. No hay una predominancia étnica en realidad, pero en algunos casos, en algunas poblaciones o lugares del mundo,
es más frecuente, por ejemplo, en Estados Unidos, ligeramente es más frecuente en población afroamericana, ¿no? Afecta con mayor frecuencia a niños que tienen trastornos cromosómicos, eso hemos visto como factores predisponentes. Hay un riesgo de presentar leucemia en los gemelos, sí, y este está incrementado, ¿no? Se dice que si uno de los niños tuvo leucemia congénita, el otro tiene un riesgo de 6 veces en relación a la población general de presentar leucemia durante los primeros 5 años. ¿No? Entonces, sigamos. ¿Cuánto es la epidemiología de la leucemia mieloide aguda? ¿No? Esta va a representar entre el 15 y 20% de todas las leucemias agudas menores de 15 años. Va a tener una distribución similar en niños, niñas, blancos y negros, ¿no? No va a haber diferencia. En cambio, en la relación leucemia mieloide aguda, leucemia linfoide aguda, sí hay una diferencia en cuanto a la edad, a los grupos etarios. Más o menos la proporción es similar en lactantes, pero hay un predominio de las leucemias linfoides agudas hasta los de 1 a 10 años. Y cuando están entre 15 y 19 años, esa proporción disminuye en forma importante y se vuelve 1 a 3, ¿no? Clasificación inmunológica. La leucemia linfoide aguda del linaje B es el más frecuente fenotipo inmunológico en un 80%. Es la B común es el más frecuente. Después está el del linaje T, que representa el 15%. Hay una leucemia bifenotípica, que es del 3 al 5%, pero esta se caracteriza por tener marcadores de más de un linaje, ¿no? En la leucemia mieloide aguda, el fenotipo, la inmunología no tiene poca utilidad, excepto para diferenciarla de la leucemia linfoide aguda, y tiene algunos subtipos especiales de marcadores, ¿no? O sea, 11, 13, 14, 33, 15, etc. En cuanto a la parte de citogenética, que, digamos, les estoy mencionando esto porque muchos de ellos se usa para establecer un pronóstico en relación a la enfermedad del paciente, ¿no? Hasta el 90% de pacientes con leucemia linfoide aguda tienen anormalidades cromosómicas. Esta puede ser en el número, o sea, en la ploidía, no son de 46 cromosomas, son más o menos, ¿no? Y pueden ser también de tipo estructural, si tiene translocaciones, deleciones, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto a la ploidía, ¿no? Cuando tienen más de 50 cromosomas, que más o menos el 27%, tienen mejor pronóstico que cuando estas leucemias tienen características de ser hipodiploides o pseudodiploides, o sea, menor de 46 cromosomas, ¿no? Y en cuanto a las características citogenéticas estructurales, las translocaciones son las más comunes, más o menos representan el 40%. Dentro de estas, las más frecuentes son la translocación 922, que tiene que ver con el cromosoma de Filadelfia, la 411, la 119, la 814. Las tres primeras generalmente tienen mal pronóstico, ¿no? También se pueden presentar trisomías a nivel de cromosoma 4 y 10. En la leucemia mieloide aguda, la translocación 15, 17 y 8, 21 son las más frecuentes y son las que tienen mejor pronóstico, ¿no? La 15-17 está en relación a la leucemia promielocítica o M3 y la 8-21 está en relación o está asociada, mejor dicho, con la leucemia mieloide aguda tipo M2. En cuanto a las características clínicas, ¿no? Ustedes vean la columna de tanto de la leucemia linfoide aguda como la leucemia mieloide aguda. Entonces, casi siempre se caracterizan por palidez. Y esto tiene un fundamento que ya lo vamos a explicar. Después, el segundo signo en frecuencia más frecuente viene a ser la fiebre, ¿no? De un 61 a 75%. Síndrome hemorrágico, bueno, viene a ser el tercer síntoma. Dolores osteomusculares en una cuarta parte, pérdida de peso es infrecuente. Puede haber otros, por supuesto que sí, y hay también signos clínicos, ¿no? Los signos clínicos dentro de las características clínicas, tanto para el linfoide como para el mieloide, una palidez se puede detectar en casi el 86%, adenomegalias, ¿no? Esplenomegalia, hepatomegalia. Siempre hay una diferencia a favor de una u otro tipo de, otro grupo de leucemia.
visceromegalias en general, trastornos hemorrágicos, ¿no? Fiebre sin infección, ¿no? Una hiperplasia gingival es bien infrecuente encontrarla en una leucemia linfoblástica aguda, entre otros signos. Entonces, las manifestaciones clínicas, las células malignas lo que van a hacer es que no permiten la expresión de las células normales de la médula ósea. ¿Qué quiere decir? Que en un espacio dentro de la médula ósea, un espacio físico estamos hablando, está la serie blanca, está la serie roja, está la serie plaquetaria. Entonces, la serie blanca, un determinado grupo celular, está alterado, tiene un fenotipo, ¿no? Compatible con neoplasia. Entonces, ellos van a tener una velocidad de reproducción o de división importante, ¿no? Muy alta. Entonces, al crecer físicamente, invaden la médula ósea, ¿no? Los distintos espacios. Y entonces no deja que proliferen las células normales, ¿no? Tanto la serie roja como la serie plaquetaria. De esta forma se manifiesta el síndrome anémico, ¿no? La falta de producción de células rojas por la invasión o infiltración de la médula ósea por los linfoblastos. Problemas hemorrágicos que tienen que ver con la población plaquetaria o problemas infecciosos porque los glóbulos blancos pueden estar normal, en cifras normales, altas o bajas, pero tienen la característica de que esas células, principalmente los neutrófilos, no van a tener las propiedades normales. ¿Qué quiere decir? Que no van a hacer quimiotaxis, no van a fagocitar, todo esto, entonces hay más posibilidad de que tengan infecciones. Pero también, además de la infiltración medular, pueden dar las leucemias una infiltración de otros órganos, ¿no? Alteraciones visuales, compromiso de pares craneales, ¿no? Cualquier parte craneal. Infiltración de testículos, de riñones, ¿no? Con aumento de volumen y invasión por las células neoplásicas de tipo linfoblastos. Un síndrome de vena cava superior que puede darnos problemas respiratorios. O infiltración de los ovarios, entre otros órganos. Cualquier órgano puede estar invadido, infiltrado, o tomado o comprometido por las células neoplásicas, en este caso los blastos o linfoblastos en las leucemias, ¿no? Manifestaciones clínicas, ya tenemos algunas fotos, ¿no? Petequias, que vienen a ser esas lesiones puntiformes que pueden presentar a nuestros pacientes, o en sí un síndrome purpúrico, ¿no? Con equimosis o petequias, ¿no? Entonces, es bien raro que en leucemia se presenten hematomas, ¿no? Bien raro, tendría que haber un trauma de por medio. Hepatosplenomegalia es una característica frecuente, como ya lo hemos nombrado, y el ectima gangrenoso que está en relación a infecciones, ¿no? Principalmente por Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente en leucemias agudas, linfoide o mieloide. También otras manifestaciones de leucemia aguda, ¿ya? Puede ser el compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Acá tenemos una parálisis facial del lado izquierdo, ¿no? El niño no puede cerrar el ojo izquierdo cuando se le pide, ni tampoco, y tiene desviada la comisura, borrada el surco nasogeniano hacia el lado izquierdo, ¿no? Es importante que tengan presente eso. Porque, o sea, podría ser muchas etiologías, ¿no? Podría ser un sangrado intracraneal, podría ser un compromiso o una trombosis, y lo que va a determinar al final nuestra sospecha es las imágenes, pero siempre hay que hacer unidad clínica, ¿no? ¿Qué nos dice la historia clínica? ¿No? ¿Qué encuentro en el examen físico? Si tiene antecedentes, y con eso ya tengo una propuesta o una impresión diagnóstica. Otras manifestaciones, en la leucemia mieloide aguda sobre todo, ustedes van a ver en el ojo izquierdo de este niño, ¿no? Hay un edema, un aumento de volumen del párpado superior e inclusive por encima del párpado superior, ¿no? Eso es un tejido tumoral, ¿no? Que se denomina cloroma orbitario, que es un acúmulo de células mieloides que debe su nombre de cloroma a la sustancia que tiene digamos así, internamente, que es parecida a la clorofila, ¿no? Una tinción verde, según los estudios de microscopía.
Puede haber hemorragia de mucosas, puede haber hipertrofia gingival, que ya lo habíamos mencionado, en leucemia amiloide aguda. Otras características de leucemia linfoblásica aguda va a ser el compromiso o la invasión, la infiltración mediastinal. Ustedes están viendo ahí, digamos, un globo, ¿no? Porque la silueta cardíaca normal es lo que es una pera, ¿no? O un zapato, digamos así, ¿no? Medio abotagado la silueta cardíaca. En cambio, acá no vemos la parte superior, vemos prácticamente que está ensanchado esa porción que se denomina mediastino, ¿no? Igual a ambos lados, más hacia el lado derecho que hacia el izquierdo, pero ambos lados están tomados. Y eso es producto de la infiltración de del mediastino, de los ganglios mediastinales que existe ahí, o tejido linfoide, ¿no? Sigamos, entonces. Diagnóstico. El diagnóstico se hace en base a la historia clínica, en base al examen físico, ¿no? Y en base a los antecedentes. Pero es necesario confirmar nuestra sospecha de diagnóstico. Y las sospechas laboratoriales que puedan ser sugestivos de insuficiencia o compromiso medular cuando nosotros encontramos en el hemograma anemia y trombocitopenia, ¿no? El estudio definitivo o diagnóstico definitivo, obviamente, que nos va a decir qué tipo de población estamos viendo, si normal, anormal, si blastos inmaduros, normales o anormales, qué proporción, qué cantidad, cómo está la relación mieloide-eritroide, todo eso, es el aspirado de médula ósea. Pero a veces es necesario también la biopsia de médula ósea, ¿no? Pero más se usa el aspirado medular. Y en este aspirado medular se realizan muchas pruebas, entre ellas principalmente la citometría de flujo, la cual establece diferenciación, que en un momento la vamos a tocar. El estudio de líquido cefalorraquídeo también es conveniente, por lo que les mencioné, que puede haber un compromiso tanto medular o extramedular por la enfermedad, ¿no? Otros exámenes de extensión, radiografía de tórax, que hemos visto en las imágenes, en las diapositivas, ecografía abdomen pelvis para ver cómo está el resto de órganos. Esos son exámenes de ingresos obligatorios, ¿no? Imágenes según el compromiso de órganos. Si tenemos parálisis facial, probablemente estemos pidiendo una tomografía o una resonancia del sistema nervioso central. Estrategia de estudio de las leucemias agudas, ¿cómo debe ser? En base a los datos del hemograma, ¿no? El laboratorio, anemia con trombocitopenia o anemia sola, es bien raro. Trombocitopenia sola también es bien raro, pero a veces se puede presentar. Morfología se refiere al aspirado de médula ósea y un estudio al microscopio, probablemente con una tinción o con tinciones básicas, ¿no? Hematoxilina eosina, etc. El inmunofenotipo se refiere más que todo a la tipificación inmunológica por citometría de flujo de todas las alteraciones, o todos, mejor dicho, los estadios de maduración en el cual se encuentren las células de la muestra que estamos tomando, ¿no? En un momento lo van a entender mejor. Biología molecular para saber si es que tenemos algún tipo especial de gen que puede darnos características de establecer pronósticos, ¿no? Citogenética, el estudio para saber cuántos cromosomas hay, ¿no? Están alterados, no están alterados. Y el estudio de FISH, que es fluorescencia in situ, hibridación de fluorescencia in situ, ¿no? Que nos da una característica o nos puede determinar un tipo especial de alteración genética, la cual se le puede hacer un proceso especial. El diagnóstico, solo con morfología, con el aspirado de médula ósea, con un único medio diagnóstico, puede cometerse errores tanto diagnósticos y terapéuticos en 20% de casos, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, un aspirado de médula ósea pues no va a determinar unas leucemias bifenotípicas o leucemias bilineales, o con certeza no nos va a decir esta sí es una médula, una leucemia mieloide aguda o no, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, en la parte de diagnóstico. Hay algunos problemas con la clasificación FAB, por supuesto. La clasificación FAB solo es de morfología, ¿no? No todas las leucemias agudas van a tener 30% de blastos, que se consideran el corte
para la mayoría de células y para establecer que es una leucemia linfoide aguda, ¿no? O leucemia mieloide aguda. A veces en leucemia mieloide aguda, con menos cantidad, hasta 20%, 25%, se hace el diagnóstico. Y en ese lapso de 5 a 25, en ese, digamos, en ese margen, nosotros podemos todavía decir que puede haber síndromes mielodisplásicos que son, digamos así, como síndromes preleucemia, ¿no? Se excluyen lo que les mencionaba, las leucemias bifenotípicas, no va a incluir las multilíneas u otras poco frecuentes y va a excluir información esencial para el tratamiento y pronóstico que se determina mejor con las otras técnicas que hemos hablado como el inmunofenotipo. Se utilizan acá en el inmunofenotipo marcadores inmunológicos que van a permitirnos reconocer estirpes o tipos celulares, ¿no? Van a establecer subgrupos y van a definir subpoblaciones. Y esto porque es posible reconocer antígenos en la membrana o en el citoplasma y algunos de ellos son específicos para determinado caso y establecen eso. Acá está para que se entienda mejor el inmunofenotipo. Entonces tenemos una célula hematopoyética pluripotencial, ¿no? Después ya se empieza a diferenciar, ¿no? El precursor vendría a ser TDT con CD34, ese es el anticuerpo monoclonal, y después ya una población que es común a ambas, ¿no? A las células T como a las células B. Células T, células B, ¿no? Es el precursor. Ya hay una diferenciación netamente de estirpe B, ¿no? Hay un estadio pre-B temprano, pre-B o B común, pre-B transicional y linfocito B maduro, ¿no? En el otro lado también está las células T, timocito inmaduro, intermedio, tardío y linfocito T maduro. Cada uno tiene sus marcadores inmunológicos, ¿no? O anticuerpos, ¿no? TDT, por ejemplo, CD10, CD19, va a ser algo que va a estar común en casi todos los estadios de diferenciación, ¿no? Y algunas cosas, en mayor proporción, algunos marcadores, perdón, nos van a decir en qué estadio de maduración se encuentra cada población. Igual para los linfocitos T, ¿no? Que generalmente son del estirpe de CD2 hasta CD9, etcétera. ¿Listo? Eso en cuanto a inmunofenotipo. Acá está resumido, ¿no? Esta tablita. Que sale positivo, ¿no? Pre-B, B común, pre-B, perdón, pro-B. Y B maduro, T maduro, ¿no? Entonces ahí ustedes están viendo algunas células que van a tener el B y no va a tener el pro-B, ¿no? Que va a ser este CD10, el CAIA, ¿no? Y el TDT que no, ya lo va perdiendo en el caso de las leucemias B madura, ¿no? Y así, etcétera. Igual en las leucemias T, ¿no? Solo van a tener algunas alteraciones cromosómicas definidas, ¿no? Y la frecuencia en la cual se presentan, ¿no? Vemos ahí 60%, 80%, perdón, para las B común. Diagnóstico diferencial. O sea, no todo lo que tiene características de tener bicitopenia o pancitopenia va a ser leucemia, ¿no? O no todo lo que en la médula ósea, en el suelo de médula ósea se encuentra como células neoplásicas va a ser leucemia. Pueden ser otras neoplasias, ¿no? Sarcoma de Ewing, neurolastoma, rhabdo, retino, linfoma no Hodgkin, histiocytosis de células de Langerhans, ¿no? Dentro de las neoplasias. Puede haber también trastornos hematológicos no neoplásicos, ¿no? Como anemia plástica o mielodisplasia, mielofibrosis, PTI, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial. Algún tipo de anemia o neutropenias de carácter congénito o transitorio o adquirido. Problemas infecciosos, ¿no? Mononucleosis infecciosa, brucelosis, salmonelosis, cytomegalovirus, fiebre reumática, problemas inmunológicos como la artritis reumatoidea también, como el lupus también puede ser, ¿no? Que a veces pueden darnos esas manifestaciones de bicitopenia o pancitopenia, ¿no? En algunos casos. Entonces, el tratamiento de la leucemia linfoide aguda depende de la terapia del grupo de riesgo. El tratamiento inicial, ¿qué va a buscar? Erradicar la leucemia de la médula ósea en lo mayor posible y restablecer la hematopoiesis. Eliminar un poco esa dependencia de las transfusiones, ¿no? O sea, restablecer la función normal de la médula ósea.
Se utilizan generalmente 3 o 4 agentes, hay una remisión del 98% y es necesario, como parte del tratamiento, eso ya está demostrado desde hace más de varias décadas, que la quimioterapia intratecal es importante y es necesaria. Hay unas fases, así de forma general, de inducción a la remisión, consolidación, profilaxis del sistema nervioso central, intensificación y mantenimiento, ¿no? Igual, en la leucemia amiloide aguda, nosotros vamos a tener que el tratamiento inicial busca erradicar la leucemia en la médula ósea para restablecer la hematopoiesis, ¿no? Acá con quimioterapia se consigue hasta 80% de remisión, pero eso no es suficiente, porque va a haber un 10% que va a fallecer por infección o hemorragia en leucemia amiloide aguda. Es un poco más agresiva la leucemia amiloide aguda. Hay muchos casos que van a requerir trasplante de progenitores hematopoyéticos, lo cual va a mejorar la sobrevida. Y la necesidad de soporte transfusional, al igual que la leucemia linfoide aguda, y de antibióticos, ¿no? Por los cuadros infecciosos que presentan, por la enfermedad o por el tratamiento que reciben, es importante, al igual que en la LLA. Como les decía al inicio, a veces ustedes están haciendo una guardia en un centro de periferia y entonces les llega un paciente de esto, ¿no? Con dificultad respiratoria, o todo pálido o sangrando por la nariz y con equimos y todo eso. Y bueno, ustedes dicen, ¿qué es esto, no? Por ahí se acuerdan de sus clases de pediatría de repente y dicen, ah, podría ser un linfoproliferativo, una leucemia, ¿no? Ah, bueno, si tienen un laboratorio cerca o en su establecimiento, le hacen un hemograma, como mínimo, ¿no? Mientras les dan oxígeno, mientras le ponen su hidratación, todo eso, ¿no? Y es que sí puede haber complicaciones que pueden llevar a la muerte antes que la misma enfermedad, ¿no? Por eso es necesario estar familiarizado con este tipo de patologías. El tratamiento de lisis tumoral. ¿Qué es lisis tumoral? Lisis tumoral viene a ser el cuadro que nos puede provocar una insuficiencia renal aguda. ¿Debido a qué? A que hay un taponamiento renal por los productos de eliminación desecho, que son uratos, fosfatos, ¿no? Como resultado de la destrucción espontánea por corticoides o por quimioterapia, que a veces se puede provocar en estos pacientes, ¿no? El corticoides de manejo de muchas patologías, a veces pensando que se le podría ayudar con este tipo de manifestación clínica, se le da y se provoca una destrucción. Destruye, es cierto, destruye algunas células que sean sensibles al corticoide, porque el corticoide es parte, cualquiera, prednisona, dexametasona, etcétera, es parte de los esquemas de tratamiento con quimioterapia, ¿no? Entonces, se destruyen las células, se liberan gran cantidad de fosfatos, gran cantidad de ácido úrico de las bases nitrogenadas, ¿no? Y eso, como les dije, si es que no hay una buena hidratación, puede obstruir los glomérulos y producir una insuficiencia renal aguda, ¿no? Por la eliminación de potasio también, que es el elemento intracelular más importante y que está en las células, puede haber un síndrome obstructivo de vena cava superior, ¿no? Producto de este crecimiento mediastinal, puede comprimir un poco el retorno venoso a nivel de la vena cava superior y provocar un cuadro de distrés respiratorio. Fiebre, neutropenia, también. Recuerden que estos cuadros, estos pacientes pueden tener una gran cantidad, más de 100.000 leucocitos, etcétera, y sin embargo, esos 100.000 leucocitos, o 50.000, o 80.000, no funcionan adecuadamente. Solo son números de células inmaduras, ¿no? Entonces no van a tener las funciones adecuadas de quimiotaxis, fagocitosis, etcétera. Efectos secundarios por la quimioterapia, sí. Neutropenia, plaquetopenia, anemia. Bueno, los más graves, ¿no? Los frecuentes, náuseas, vómitos, caída del cabello. Los más graves, problemas pulmonares, cardíacos, neurológicos. Pacientes están con desnutrición, probablemente no coman adecuadamente. Las infecciones severas son un trastorno de cada día. Un cinquito, chicos. Un cinquito. Están llamando del hospital. Estamos.
Ya, sigamos entonces con la clase. Ya, les decía que estos niños pueden hacer infecciones severas, ¿no? Por bacterias, por virus o por hongos, porque toda su flora, todos sus mecanismos o barreras de defensa están alterados. ¿Es necesaria la colocación de catéter venoso central? Sí. Hay que hacer manejo del dolor también, porque vienen en esas condiciones que a veces es complicado no atenuar ese dolor. Inclusive pueden usar morfina. Un cinquito, por favor, de nuevo. Ya, vamos a seguir. Entonces siempre es necesario, como ustedes han estado escuchando, el manejo de soporte, ¿no? El tratamiento transfusional. Porque estos pacientes, mientras estén en tratamiento, van a, digamos, entrar en un periodo corto de aplasia y también su médula, al menos en la primera fase, no va a producir adecuadamente todavía hasta que, digamos, se elimine la cantidad de células inmaduras o neoplásicas. Manejo del dolor, es muy necesario a veces usar derivados opioides o la misma morfina u otros para poder producirles alivio de las molestias que presentan. Manejo inicial de la leucemia linfoide aguda, soporte metabólico con hidratación a 2.500, 3.000 metros cuadrados de superficie corporal día sin potasio. Recuerden que ellos, al destruirse estas células, pueden liberar gran cantidad de potasio. Medidas para favorecer la excreción de ácido úrico, como el alopurinol, de 10 a 15 miligramos kilo día o 300 miligramos metro cuadrado día, bicarbonato de sodio que constituye la alcalinización en un rango de 40 a 80 miliequivalentes por litro, o sea, quiere decir de 2 a 4 ampollas por litro. Y se debe tratar de mantener el pH entre 7 a 7,5. Esto asegura una buena alcalinización y disminuye la posibilidad de que precipiten estos elementos que se estarían eliminando, como son los fosfatos o los uratos. ¿Hay factores pronósticos para la leucemia linfoide aguda? Por supuesto que sí, que vendrían a ser la edad. Tienen un mal pronóstico, digamos así, o un pronóstico de alto riesgo, ¿no? Los pacientes que tienen menores de 1 año o mayores de 10, un riesgo intermedio, más o menos los que tienen entre 5 y 9 años, y un riesgo estándar, los que tienen entre 1 y 5 años. Recuento inicial de glóbulos blancos sí es importante el diagnóstico porque convierte un paciente en alto riesgo si tiene mayor de 50.000 leucocitos, riesgo intermedio si tiene de 20.000 a 50.000 leucocitos y riesgo estándar menor a 20.000 leucocitos. Que haya una buena respuesta a tratamiento también es importante. Las características citogenéticas, por supuesto que ya lo hemos mencionado, algunas se convierten de buen pronóstico o mal pronóstico, y la velocidad de respuesta a tratamiento se refiere a las evaluaciones que se hacen en la médula ósea, tanto a la mitad de la inducción como al final de la inducción o después de cada fase, ¿no? Entonces eso se hace para saber en realidad cómo va el tratamiento, cómo va la respuesta de esta patología, ¿no? Es la única forma, porque después de que se completa y ha respondido en forma adecuada,
estos pacientes, lo único que la diferencia de los pacientes sanos es probablemente la pérdida del cabello, y después lo demás, externamente se puede ver que están bien, ¿no? Inclusive sus glóbulos blancos, su hemoglobina, sus plaquetas no van a ser óptimas, pero sí van a estar bastante aceptables, ¿no? Entonces, eso es importante. Incluso en algunas instituciones en el mundo se evalúa la respuesta a la primera semana, ¿no? Eso es solo como curiosidad. Entonces, el pronóstico de curación con un tratamiento adecuado en forma global, dependiendo, o sea, juntando todos los grupos de riesgo, es el 70% que logran sobrevida, y posteriormente, según el seguimiento que se les haga, se podría decir que están curados, ¿no? Y estos pacientes pueden comportarse con un grupo de niños que van a poder crecer, estudiar, trabajar, tener hijos, es decir, van a curarse total y realmente, ¿no? Nosotros tenemos una paciente que atendimos en el 2009 como una de las primeras pacientes de la unidad, y ahora ya tiene ella una niña de 1 año, y bueno, hace su vida, trabaja y estudia, ¿no? Entonces, eso es posible. De repente no van a llegar todos los pacientes a curarse, pero sí hay una proporción por la cual hay que darles una oportunidad, y ver, pues, el trasplante también de progenitores hematopoyéticos es una alternativa, una opción más de tratamiento, más no la cura, en esos pacientes justamente de alto riesgo, en los cuales ahora se ha avanzado tanto que ya no es necesario encontrar que tenga un hermano compatible en forma exclusiva, ¿no? Sino puede ser del padre o de la madre, o de algún donante internacional, pero eso es un poco complicado. Generalmente en los cuales se hace una mayor compatibilidad en la medida de lo posible es con los padres de familia, ¿no? Si ustedes están viendo este cuadro en el cual la probabilidad de sobrevida ha incrementado según el tiempo, ¿no? En la década de los 60 se hablaba solo de un 21% de curación o de sobrevida. En la década ya de los 70, 48, duplicó. En la década hasta el 83, un 74, mejoró, con distintos protocolos de tratamiento, ¿no? En la década del 90, 81%. En otras realidades, en Estados Unidos, todo esto, y ya están llegando a más que a ese 86% que está representado para el 97, ¿no? Ahora están en alrededor del 95%, pero por supuesto con recursos médicos especializados o enfermeras, con infraestructura adecuada, con tecnología, con todos los medicamentos de última generación que han venido, ¿no? Con trasplante de progenitores hematopoyéticos, etcétera, ¿no? Es una realidad esto que esperemos que alguna vez nuestro sistema de salud lo tenga. Esa es la primera clase. Vamos a tener un break de 3 minutos para empezar con la segunda. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Chicos. Sí, doctor. Ya, ok. 3 minutos ya.